Tal como lo anunciamos, el exministro de Educación, Jaime Saavedra, con nosotros. ¿Cómo le va? Jaime, bienvenido, un gusto tenerlo. ¿Qué tal, Jaime? Gusto de escucharte. Mire, a ver, las últimas noticias en torno a la vuelta de los niños a la semipresencialidad, pues no son muy alentadoras. Primero, esta noticia en Loreto, donde se fue la luz en el único colegio que ofrecía y ofrece clases semipresenciales, sin duda ensombrece. Un 2.6% de escolares del país, es decir, 210.561, componen, digamos, la población estudiantil que tiene ya clases semipresenciales. Y, digamos, a contramano, el fin de semana hubo una movilización importante, nutrida, de padres que pedían justamente la vuelta a clases de una manera franca y documentada, sobre todo, ¿no? Pero hay muchas cosas que están surgiendo, digamos, aspectos que hay que tomar en cuenta, desde el transporte, desde los profesores vacunados, desde la infraestructura, incipiente en muchos casos en la escuela pública, y los protocolos, ciertamente. Usted, en la última entrevista que nos ofreció, nos dijo que las clases debían comenzar ayer. De ese momento a hoy, con todo lo que se está discutiendo, ¿cuándo sería el momento oportuno, hablando ya en un calendario franco, la vuelta a clases de los niños? Mira, en realidad la respuesta sigue siendo la misma. En verdad es ayer, porque nosotros vamos a tener que seguir manejando y gestionando una pandemia que no sabemos, digamos, qué curso va a ir tomando a lo largo del tiempo, y al mismo tiempo estamos viendo que hay unos costos gigantescos que están pagando los niños y los jóvenes por haber interrumpido tanto tiempo, ¿no? su vida escolar. Entonces, el costo es extremadamente alto, y eso nos lleva a pensar de que efectivamente hay que regresar a los aprendizajes ayer. Ahora, es cierto que este proceso, como tú ya lo estabas describiendo, es un proceso muy complejo, ¿no? Esta es una política pública compleja que hay que implementar, ¿no? Desde el punto de vista de asegurarnos que los colegios tengan los materiales necesarios, el equipamiento para que los chicos puedan lavarse las manos, para que tengan mascarillas, el proceso, digamos, de organización, porque los chicos no van a ir todos los días a la escuela. Es correcto lo que decías tú, que mencionaba el ministro, que es regresar a lo semipresencial. No, en muy pocos sitios en el mundo se ha regresado a la escuela como era antes, digamos. Es un regreso paulatino, gradual, con horarios escalonados, con chicos van unos días, otros chicos van otros días, y todo eso, toda esa organización es una organización compleja, pero es lo que toca. Claro. Esta política pública que hay que organizar es compleja, pero es indispensable y urgente. Ahora, ¿por qué cree usted que se hace esta distinción con respecto a, frente a los colegios, los centros comerciales, los gimnasios, en fin, todo tipo de establecimientos que han ido superando las vallas que la propia pandemia nos ha ido colocando, pero ¿por qué las escuelas han quedado al último? ¿Por qué? ¿Cuál sería la razón? Mira, esto simplemente ha pasado porque desde el día 1 que empezó la pandemia hubo el convencimiento de que las escuelas potencialmente podían ser un espacio de contagio importante y por lo tanto eran parte de la estrategia de lucha contra la pandemia en todos los países, incluyendo el Perú. Y durante buena parte del año pasado se ha navegado en un mar de ignorancia y no sabíamos realmente qué tan cierto era eso o no. Claro. Pero podía ser razonable porque en el desconocimiento quizás era mejor pecar de cauto y que efectivamente los chicos no fueran. Pero ahora ya no, ahora ese ya no es el caso, como lo hablamos hace un mes, y ahora ya tenemos evidencia que efectivamente las escuelas no son un foco de contagio mayor que cualquier otro espacio comunitario o el hogar, siempre y cuando obviamente hayan el distanciamiento social, la mascarilla, etcétera. Tienen que haber todos los cuidados necesarios. Pero dados esos cuidados, la escuela es un espacio inclusive más seguro que un centro comercial o que un restaurante. Entonces, en realidad, no hay ninguna lógica para que una sociedad que haya elegido ya abrir parte de su economía no elija abrir sus escuelas. Claro. Otros países fue exactamente al revés. Desde dos puntos de vista, algunos países abrieron primero sus escuelas y luego otros establecimientos. Y otros países, inclusive, como Suecia, por ejemplo, nunca cerró las escuelas. Y no las cerró porque fue la lógica contraria. Dijo, no hay ninguna evidencia que cerrar las escuelas sirva para combatir la pandemia.
Entonces, como no hay ninguna evidencia que cerrar las escuelas me sirva, ¿para qué voy a pagar el costo de no educar a los chicos? Entonces no cerraron. Nunca cerraron las escuelas. Ahora, estamos donde estamos hoy día, el cierre ha sido prolongadísimo, entonces, respondiendo a tu primera pregunta, es urgente regresar al aprendizaje lo antes posible. Ahora, hay quienes también sostienen que hay una diferencia, cosa además que no es ninguna novedad, ¿no? Que haya diferencias en cuanto desde la propia infraestructura de la escuela privada a la escuela pública. Otro argumento es, si no vuelven todos, no vuelve ninguno, que también es bastante injusto, ¿no? Porque si hay escuelas en la propia educación pública que tienen las condiciones para poder reiniciar clases semipresenciales, lo podrían hacer. ¿Es solo voluntad política, decisión, temor a que los niños se contagien, temor a la tercera ola, temor al transporte público? ¿Dónde está o dónde radica esa lentitud que se podría, digamos, romper con simplemente una decisión? Pero claro, como usted bien dice, es a la vez un proceso complejo. Sí, mira, en relación al primer punto que tú decías de, bueno, si no pueden regresar todos, que no regrese nadie. Ajá. Eso no tiene ninguna lógica, porque es como que dijera, bueno, en el momento que había escasez de oxígeno, como no hay oxígeno para todos los enfermos, entonces no le damos oxígeno a nadie. Claro. No tiene sentido. Bueno, le damos a los que podemos, ¿no? Y es trágico que a algunos no le podamos dar, pero no le vamos a quitar a todos el oxígeno. Entonces no le vamos a quitar a todos la educación, porque no somos capaces de dársela a todos en esta emergencia, en este momento de guerra casi que estamos viviendo. Entonces, bueno, los que pueden regresar, que regresen, y entonces hay que invertir todo lo necesario para que los que no pueden regresar rápido, regresen lo antes posible. Claro. Y ahora, yo te digo, digamos que las condiciones que tienen que ponerse en las escuelas no son imposibles tampoco, ¿no? O sea, inclusive una escuela que no tiene agua o desagüe, hay dispositivos que nos permiten tener un kit que permita que el chico tenga donde lavarse las manos y tenga jabón, aunque sea una cosa temporal, si es una escuela que no tiene agua y desagüe. O sea, esas cosas tienen solución, ¿no? Asegurarnos que todos los chicos tengan mascarilla es algo que tiene solución. Todo eso tiene solución, ¿no? No es fácil, pero se puede hacer. Y el tema de los maestros vacunados, ya estamos a más de la mitad. Sí. Entonces, más de la mitad de los maestros ya tienen las 2 dosis inclusive en Perú. Entonces, a pesar que Perú es uno de los países que no ha priorizado a sus maestros, como lo han hecho otros, el 50% de países ha priorizado a sus maestros. Perú no lo hizo. Pero bueno, como se ha avanzado en el proceso, ya la mitad está vacunada. No hay, ¿por qué razón esos 50% de profesores vacunados no podrían ir a la escuela mañana? Claro. Ahora, es un tema ahí de organización y obviamente también de decisión política, ¿no? Ahora, también hay padres que con entendible preocupación sostienen que la tercera ola está muy cerca y eso podría también condicionar el regreso de los niños a las clases. Pero otra vez, nadie está hablando de que una tercera ola se vuelva una cuarentena. Es decir, nadie está diciendo que cierren los centros comerciales, cierren los restaurantes, cierren otros establecimientos. Pero siempre esto con la escuela, ¿no? Sí, bueno, o sea, si hubiera una tercera ola que nos obligara a los países a cerrar completamente, bueno, quizás no quedaría otra. Claro, y efectivamente, pero no es el algunos caso, países, ¿no? durante el año pasado han abierto y han vuelto a cerrar. Claro. O sea, hay que manejar esta situación. Esta situación es una cuestión que se tiene que gestionar, se tiene que administrar la pandemia. Si hay una tercera ola y se hubiera que cerrar, bueno, se cierra. Pero en la medida que los chicos pueden ir, aunque sea unas semanas, eso ya es un cambio importantísimo en su salud mental y en su enganche con el proceso educativo. Claro. Entonces, sí, una tercera ola puede venir, ojalá que no llegue, ojalá que la administremos bien, pero en la medida de que no haya que cerrar toda la economía, no habría ninguna razón para cerrar los colegios. Así es. Ahora, eso también vendría en contexto con lo que pasa en otros países, es decir, que es lo que nosotros no estamos haciendo y estamos por eso a la saga, según este informe de UNESCO. País que decide o no cerrar o abrir o reabrir, si es que hay algún foco, inmediatamente se cierra. Es decir, ir haciendo el ensayo-error también, ¿no? Eso es parte de la decisión compleja
Exactamente, eso es parte de esa decisión, ¿no? Y ahora tiene que ser otra vez también una decisión fundamentada, ¿no? Fundamentada en la evidencia científica que ya tenemos. Claro. ¿No? Entonces, en algunos casos podía sugerir que era mejor cerrar la escuela, podría hacerlo, pero ahora no tenemos evidencia para que eso sea lo apropiado, digamos, para el caso peruano, ¿no? Sí es cierto y es correcta la preocupación de los padres de familia que digan, oye, pero no hay agua en el colegio de mi hijo. Bueno, entonces eso hay que corregirlo, ¿no? Si el maestro no está vacunado, bueno, la mitad de los maestros ya están vacunados, ¿no? Entonces, hay muchos detalles que ir corrigiendo a lo largo del tiempo, pero hay que corregirlos lo antes posible. Claro. El economista Pablo Lavado, que digamos está también muy metido en el tema, ofreciendo información preocupante, por cierto, nos dijo la semana pasada que el cierre de las escuelas va a implicar una generación de jóvenes con una reducción del 40% de salarios. Y la salud mental, ¿ya existe alguna evidencia? He estado buscando y no he encontrado algo, digamos, documentado o con también el tiempo en el cual estamos transcurriendo en esta pandemia con respecto a los niños, se podría medir algo en parte, ¿no? Pero la salud mental, ¿cómo es que va a verse afectada la salud mental de esta generación de niños? Aún es algo que no es posible medir del todo, ¿no? Mira, no es posible medir perfectamente, pero sí ya hay varios estudios en diversos países que muestran, ¿no?, una mucho mayor incidencia de depresión, ¿no?, de ansiedad en los chicos. Eso es algo que ya se está documentando. O sea, esos hasta hace unos meses eran hipótesis, pero hoy día ya no son hipótesis, ¿no? Ahora sí existe evidencia de que eso efectivamente está pasando. Antes teníamos simulaciones que nos mostraban que iban a haber pérdida de aprendizaje. Ahora ya tenemos datos duros en Sudáfrica, en Chile, en Brasil, que muestran que efectivamente han habido pérdidas de aprendizaje muy fuertes durante este periodo de pandemia. Entonces, antes estábamos hablando de suposiciones, supuestos y simulaciones. Hoy día cada vez ya más estamos hablando de data dura que nos muestra los gigantescos impactos que eso está teniendo sobre esta generación. Ojalá que esa data dura pues esté en el escritorio del ministro Cadillo para tomar la decisión de comenzar la semipresencialidad un poquito este año, lo que se pueda, pero ya darle con todo el próximo año. Sí. Jaime Saavedra. Él es muy consciente, él es un maestro de aula, sí, y él es consciente de que la educación remota ha sido muy importante, pero es solo un paliativo. Exacto. Y él es consciente, ¿no?, de la magnitud de las pérdidas de aprendizaje y de la importancia del regreso al proceso escolar. Jaime Saavedra, exministro de Educación con nosotros. Muchas gracias, Jaime. Que tenga usted muy buenas noches. Hasta la próxima, ¿eh? Un placer, Jaime. Gracias. Un gusto. Muy bien. Vamos, y ahí está, es bastante claro el tema, ¿no? Bastante claro el tema. Hay data dura, como la llama Jaime Saavedra, respecto a que ya es un sinsentido que los niños continúen en la educación virtual. Yo sé que hay padres que están preocupados y esa preocupación la expresan diciendo, oye, no, ¿por qué promueves eso? Porque hay data dura, porque hay evidencia. Entonces mejor es enfrentar la evidencia y tomar decisiones. Vamos a la pausa y regresamos con una evidencia, pero para el presidente Castillo, la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos. La hablamos con Patricia Zárate, jefa de estudios de opinión del IEP, y con Gonzalo Banda, porque nada está dicho.